Estamos en vivo. Esperemos un minuto más a ver quién se nos conecta, quién nos quiere acompañar en esta ocasión. Bueno, tal vez podamos ir comenzando. André, ¿cómo estás por allá? Por ahí, Enrique, un placer estar acá, de verdad. Es un honor estar invitado acá. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Un gusto saludarles a todos los que están en esta ocasión acompañándonos, los que están interesados en aprender de aspectos generales de derecho comercial y derecho tributario relacionados con el mejoramiento de las condiciones del emprendimiento en Costa Rica. En esta ocasión nos va a acompañar André Ulate, licenciado André Ulate, quien es un joven abogado recién incorporado al Colegio de Abogados, que estará haciendo su debut en esta ocasión. Y bueno, pues André, pues preséntese, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus intereses? ¿De qué vas a hablar? Bueno, para todo el público presente y para mi gran colega y amigo Enrique, mi nombre es André Olate, recién incorporado, es cierto, un joven abogado con muchos sueños, con muchas metas. Y como materia principal que me encanta, el derecho corporativo, la parte comercial, la parte laboral. Actualmente me encuentro laborando para el Registro Nacional. Me he dedicado mucho a toda la parte que son bienes inmuebles, bienes muebles, la parte mercantil, ciertos movimientos como son ventas, constitución de sociedades. Entonces, digamos que siempre he estado arraigado con la parte del derecho, el derecho privado, derecho civil, e igual aunque no veo derecho laboral en lo que practico, ni la parte comercial a fondo, siempre la estudio porque la verdad es que me encanta muchísimo y espero poder ejercerla pronto. Pero por el momento muy feliz de estar acá, de verdad. Muchas gracias, André. Tal vez de paso agradecerle a don Carlos Peña, quien varias veces a mí anteriormente, y en este caso a nosotros, nos ha dado la oportunidad de presentar algunas ponencias relacionadas precisamente con el apoyo a los emprendedores y de distintos emprendimientos que puedan darse en nuestro país, ¿verdad? Desde, obviamente, una óptica jurídica, que es nuestro énfasis, nuestra especialidad. Bueno, para entrar de lleno ahora sí con la presentación y la ponencia que debemos hacer en esta ocasión, como bien tal vez ustedes lo habrán podido notar, esta es una presentación que se va a encargar propiamente de los aspectos de derecho comercial y derecho tributario que le sirven al emprendedor en ese momento que deciden dar el salto y precisamente comenzar a emprender, ¿verdad? Obviamente, considerando esto, no nos vamos a detener a hablar a profundidad sobre qué es el emprendimiento, ni qué es el perfil del empresario aquí en Costa Rica, ni mucho menos, porque ese es otro tópico. Pero tal vez sí quisiéramos establecer o hablar de algunas generalidades que a ustedes les puedan servir para efectos de entender qué es eso de la validación de los mercados hacia las empresas y por lo tanto los productos o servicios que están puestos en el mercado. Desde distintas disciplinas, por ejemplo, desde la teoría económica, ya se suelen hacer precisamente algunas prédicas en relación con teorías macroeconómicas, microeconómicas, etcétera, que se encargan de analizar el impacto de la acción individual en relación con los mercados o la manera en que la oferta monetaria eventualmente a nivel de política monetaria puede variar lo que son las tasas inflacionarias, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los economistas han tenido una preocupación muy teórica en relación con los aspectos que incumben a los empresarios y precisamente a los mercados. Por otro lado, hemos visto a los historiadores de la economía que lo que hacen es agarrar los lentes de la historia y presentarse con una teoría económica específica y comenzar a interpretar los hechos del pasado para ver de qué manera se han gestado las distintas situaciones de relevancia a nivel de economía, precisamente. Pero ha sido interesante que hoy en día, realmente ya desde bien entrados en la Edad Media, la labor del empresario y del emprendedor ha sido una teoría aplicada, una disciplina aplicada de la economía. ¿Por qué? Porque el empresario y el emprendedor ha tenido una tarea de
hacer el análisis de qué es lo que hace falta en un mercado en específico y por lo tanto en una sociedad en específica, ver de qué manera puede agarrar recursos y comenzar a emplearlos de manera efectiva para, Dios quisiera, eventualmente poder tener una ganancia sobre esa actividad que esta persona realiza. Por esta razón, tenemos que ver que la importantísima labor que tiene el empresario es precisamente la de satisfacer los deseos y las necesidades ajenas. Eso es algo que nunca se nos puede dejar de lado. Precisamente, ¿por qué? Porque realmente es más bien el emprendedor y ya después de manera más formal el empresario, una vez consolidado, quien tiene la tarea en las sociedades capitalistas modernas de poder generar aquellos productos y servicios a un precio accesible que un tercero, es decir, un consumidor interesado, está dispuesto a pagar por estos productos o estos servicios. Vemos que más bien el empresario es un cooperador social respecto a lo que se hace en las sociedades. ¿Por qué? Porque sin este empresario que esté ahí gestando o produciendo determinado producto de interés, no encontraríamos, por ejemplo, el acceso a algodones de azúcar, al azúcar propiamente, a un poco de arroz, a un poco de café, que son precisamente mediante los distintos emprendimientos, digamos, de manera más informal, pero ya de las empresas productoras de esos productos que podemos encontrarlos. Entonces, este asunto de la validación de mercado consiste siempre en que ustedes como emprendedores tengan presente que para ustedes garantizarse un éxito empresarial, tienen que mantener una producción de productos precisamente o la dación de servicios a un precio accesible de manera útil para terceros que estén dispuestos a pagarlos en relación con precios de competencia que también otros productores pueden ofrecerlos y en el tanto ustedes logren realizar esa gestión es donde ustedes garantizan un éxito en relación con ese mercado en el cual ustedes están participando. Pero bueno, esto es lo que refiere a los aspectos generales de en qué consiste esto del éxito empresarial y el éxito para el emprendedor, ¿verdad? Ahora vamos a pasar en el grueso de nuestra presentación, que va a consistir en los aspectos legales estrictamente de derecho tributario y por parte de don Andrei, y después de derecho comercial por parte mía. Entonces, tal vez Andrei, comentarnos algunos asuntos que consideres de relevancia para los emprendedores que comienzan y tal vez tengan alguna consulta a nivel contable, a nivel de impuestos. Claro, de mi parte empezamos con lo que sería quién se puede considerar un contribuyente. Un contribuyente puede ser una persona física o inclusive una persona jurídica. Para ser contribuyente se debe acceder a lo que es la administración tributaria, perdón, y registrarse. Es un formulario. Puede ser como persona física o inclusive como persona jurídica. Para que sea como persona física, pues yo me represento a mí mismo, es decir, yo respondo por mis acciones. Cuando hablamos de persona jurídica, hablamos de los diferentes tipos de sociedades que hay a nivel costarricense. Eso quiere decir que nos inscribiremos como contribuyentes como una empresa individual de sociedad de responsabilidad limitada, perdón, una sociedad de responsabilidad limitada como una SA, una sociedad anónima, o una sociedad en nombre colectivo. Esos son los 4 tipos que tenemos en Costa Rica. Ahora bien, los tributos a nivel de Costa Rica los podemos encontrar como parte de una obligación de la potestad de imperio que tiene el Estado en el artículo 18. La Constitución Política así nos lo hace ver. Y si bien es cierto, es difícil muchas veces la parte de emprender cuando nos damos cuenta de las obligaciones que tenemos. Y no solo a nivel de iniciar con esa idea para que el negocio surja, sino los aspectos legales como comentaba Enrique. Empezamos con que la parte tributaria a nivel costarricense muchas veces puede ser un poco compleja y de igual forma siempre es recomendable tener un abogado que lo esté asesorando en toda la parte legal y comercial y también personal económico. Eso se refiere a contador y cualquier otra persona que le pueda servir de soporte en la parte de las declaraciones. Eso es muy importante porque las declaraciones muchas veces, o muchas veces no, las declaraciones son parte de el aspecto emprendedor.
porque cuando hablamos de declaraciones, son aspectos formales que hay que ejecutar y hay que realizarlas porque estas tienen sanciones, inclusive aunque no hayan ganancias, se perciban o no, hay que realizarlas porque vienen a ser aspectos relevantes en la administración tributaria. Cuando hablamos de los aspectos tributarios, hablamos de aspectos como el IVA, la renta e impuestos sobre las utilidades. Cuando hablamos del IVA, hablamos de que es el impuesto al valor agregado, que vino a establecerse a partir de aproximadamente un par de años, no lo recuerdo con exactitud, que entró en vigencia el nuevo impuesto de valor agregado. Este es regulado por la ley del impuesto al valor agregado. ¿Y por qué se da el pago del IVA? Bueno, básicamente el hecho generador viene a ser la parte más fundamental del aspecto tributario. El hecho generador es el hecho que da en cierta parte vida a lo que es el pago del tributo. Entonces, básicamente el IVA viene a ser pago por venta de bienes o inclusive presentación de servicios. Eso quiere decir que si tengo un negocio que está empezando y lo que yo quiero vender son sándwiches, entonces yo voy a pagar el IVA por la venta de cada sándwich. Eso quiere decir que si cada sándwich cuesta 2.000 colones, yo le tengo que agregar a ese sándwich el IVA, que actualmente es el 13%. De igual forma, si yo doy un servicio, si yo como abogado quisiera darles mi servicio de asesoría y pues cobro la consulta según la ley de aranceles actual, según el decreto ejecutivo actual, pues tendré que cobrar el IVA. Si no lo cobro, bueno, siempre hay personas que dicen, bueno, me la puedo jugar o puedo cobrarlo en efectivo. Y son cosas que se ven en la práctica y son cosas que se escuchan, porque no habría que mentir. Las cosas como son, y muchas veces hemos escuchado de, pues bueno, si me paga en efectivo, omitimos la parte del IVA, y si me pagan tarjeta, pues sí debo cobrarse, la verdad, porque tengo que hacer el reporte. Sin embargo, es importante que establecer que el pago del IVA es una obligación y es una imposición tributaria que hay que cobrar cuando usted es el que da la venta del servicio o es el que, perdón, el que da la venta del producto o es el que presta el servicio. Eso por un lado. De igual forma, aplica tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Por otro lado, tenemos lo que es la renta. La renta es particular porque la podemos tener para personas asalariadas en la parte de personas físicas, como para personas emprendedoras. Y es una modalidad totalmente distinta. Cuando hablamos de renta a nivel de personas asalariadas, nos damos cuenta que el monto exento está en 842.000 colones. Eso quiere decir que yo como empleado, si gano 842.000 colones, salario bruto, no debo pagar la renta. Pero en el momento que 842.000 colones se convierten en 842.000 colones, 842.100 colones, pues se me debe reducir hasta un 10%. Esto de 832.000 hasta 1.236.000 y la lista sigue. Empieza con un 10%, seguimos con un 15% y después escalamos a un 15%. Les explico la parte salariada, porque aunque estamos hablando de emprendedores, es importante darse cuenta que no es el mismo tipo de porcentaje y no es el mismo tipo de exención de renta. Cuando hablamos de asalariados está en 842.000 la exención, pero cuando hablamos de personas emprendedoras, hablamos ya de otra modalidad, hablamos de 3.742.000 anuales. Y aquí viene también la parte anual. Cuando hablamos de personas físicas independientes con actividades lucrativas, hablamos que, por ejemplo, si yo doy un servicio o vendo algún producto y mi renta anual es de 3.742.000 o un monto inferior a ese, yo no debo pagar el 10% que la ley
me establece la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, cuando este monto de 3.742.000 tiene un exceso y ya sobrepasa lo que la ley señala, se viene a pagar un 10%. De 3.742.000 hasta 5.589.000 se paga un 10% anual. Eso por un lado lo deben pagar tanto personas físicas como personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen otra modalidad de renta totalmente diferente, porque en teoría cuando hablamos de personas jurídicas hablamos que, bueno, es una sociedad establecida y va a generar más capital de lo que podría generar una persona física, en teoría, pero no siempre es así. De igual forma, siempre hay una escala para la renta, tanto para la persona física como para la persona jurídica. Y hay un aspecto importante sobre la renta, que viene el impuesto sobre las utilidades. El impuesto sobre las utilidades lo podemos encontrar sobre la ley del impuesto sobre la renta. Hay una parte que habla sobre gastos deducibles y gastos no deducibles. Cuando se hablan de gastos deducibles, por ejemplo, la ley señala que son gastos que fueron necesarios para ejecutar o dar el servicio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un abogado da una asesoría o cualquier otro profesional y, por ejemplo, en su renta anual tiene 6 millones, pero 1 millón fue pago del alquiler de la oficina, pago de hojas membretadas, tinta, etcétera, gastos que son necesarios para el cumplimiento de ese servicio cuenta como parte de lo que viene a ser la exención y al reducir el costo de la renta. Eso por un lado. Y otro lado que tal vez se me había olvidado comentarles es la parte de la factura electrónica. Si bien es cierto, no todos necesitamos una factura electrónica cuando nos lo piden. Y si ustedes lo notan, lo piden en todo lugar. Inclusive tienen letreros que dicen, por favor, hacernos saber si usted necesita la factura electrónica porque hay que llenar ciertos datos. Porque la factura electrónica, como la misma palabra lo dice, es electrónica y llega a un correo electrónico. Esto con el fin de no hacer impresión de papel. Lo que pasa con el IVA es que muchas personas necesitan declarar que hicieron gastos para reducir costos. Y como les digo, no todo lo ocupamos. Por ejemplo, en el caso de los asalariados que no se dediquen a otra actividad independiente, no tendrían una razón, digamos, para llegar y solicitar la factura electrónica. De igual forma pueden solicitarla, no hay problema, pero para que surta efecto tiene que ser presentada en declaración. Entonces, por ese lado, es un aspecto muy, muy imprescindible a tomar en cuenta, porque no siempre es necesario, e inclusive lo he vivido en casos del día a día donde llega un señor y pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa si pido lo que estoy comprando sin factura electrónica? ¿En qué me veo perjudicado? Y bueno, yo le indico, no se ve perjudicado en nada. Si usted la necesita, la pide. En el caso de que no sea necesario, porque usted no necesita dar ninguna declaración para reducir costos, entonces simplemente se hace una compra normal, sin el envío de la factura electrónica, y simplemente se da proceso a la compra sin la necesidad de la facturación electrónica y el trámite que éste necesita, que generalmente piden nombre, correo y algún dato más, creo que la cédula, si no me equivoco. Son los datos fundamentales que se piden y que no se deben omitir, porque en ese caso no se podría facturar electrónicamente a nombre de la persona que así lo requiera. Y creo que como parte de los tributos son los más importantes y los generales que se deben saber. Además de uno que tal vez en este momento no les había mencionado, que viene a ser el impuesto sobre las personas jurídicas. Este impuesto, como todos los impuestos, se paga en un periodo fiscal que rige del 1 de enero al 31 de diciembre.
Ese impuesto fue creado para darle un porcentaje de lo pagado al Ministerio de Justicia. Entonces, por ese lado, es un impuesto que ha venido a, digamos, que a dar un soporte a esa institución pública y viene siendo una declaración obligatoria al día de hoy que si una empresa está morosa, básicamente no puede hacer ningún trámite a nivel del registro nacional, no puede emitir personerías, no puede hacer movimientos jurídicos e inclusive eh, a nivel de base de datos del registro nacional, pues esta queda como una sociedad morosa. Y me parece que por ese lado de los aspectos más importantes a nivel tributario, esa era la parte que quería tocar, porque muchas veces las personas lo desconocen y no lo saben que a la hora de emprender pues hay un poco de aspectos que nos pueden poner trabas si no nos asesoramos adecuadamente. Tal vez, Andrés, me gustaría preguntarte, porque yo sé que esto es lo que a la gente más le interesa saber, es cuáles serían ese top 3 de consejos o de tips o de cosas a nivel de derecho tributario que cualquier emprendedor debería, o sea, si eh, tenemos 21 minutos de estar hablando y yo lo que quisiera es que pudiéramos resumir en 3 puntos Claro, claro. a nivel de derecho tributario qué deberían saber los emprendedores como para que se les quede guardado. A nivel tributario, bueno, debemos saber todas nuestras obligaciones tributarias desde el momento que empezamos la empresa y no necesariamente tiene que ser una sociedad, podemos empezar como una persona física, como anteriormente lo estaba diciendo. Es importante tener en cuenta el IVA. El IVA es totalmente fundamental, se debe cobrar. Nosotros somos los recaudadores de ese impuesto y somos los obligados que tenemos que dárselo a Hacienda. Tenemos que dárselo a Hacienda, tenemos que recaudarlo y tenemos que cobrarlo y tenemos que facturarlo. Hacienda actualmente tiene un servicio, una plataforma de facturación electrónica gratuita. Nunca lo he usado, sin embargo, he escuchado que es una plataforma que muchas veces da problemas, que se torna lenta. Entonces, la mayoría de las empresas opta por un servicio privado, que al día de hoy, desde que empezó la facturación electrónica, han surgido bastantes empresas que se dedican a esta parte. Entonces, por ese lado, sí les recomendaría siempre una empresa que se dedique a la parte de facturación electrónica que ustedes contraten. Incluso hay planes anuales, mensuales, depende de las necesidades o el capital que ustedes tengan en el momento en que están empezando. El cobro, siempre hacer el cobro y brindarle la factura electrónica al cliente con el que ustedes están tratando. Cobrarla adecuadamente, si el monto total es 1.000, 10.000 o 100.000 colones, agregarle un 13% sobre ese monto. Eh, Además de esto, saber, saber y asesorarse con un contador para que haga la respectiva declaración, para que no haya Okay. sanciones tributarias luego. Dime, Enrique. Sí, vieras que por acá nos pregunta Asiria García, ¿en qué casos no me toca pagar el impuesto sobre la renta? Asumiendo la formalidad, ¿verdad? Porque en el caso legítimo es mantenerse informal sin tener que declarar nada, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? En ese caso no hay que hacer una declaración si el monto que reportas anualmente no está sujeto a la ley del impuesto sobre la renta. Como lo decía anteriormente, para las personas físicas, por aquí tengo el monto, si gusta me deja nada más un momento buscarlo en los apuntes que tenía. Es de 3.742.000. Cuando la persona física se dedica a actividades lucrativas y anualmente gana 3.742.000, esta persona no va a tener que hacer una declaración, perdón, no va a tener que pagar sobre el exceso del impuesto de la renta. Es decir, no se le impone ninguna carga sobre ese monto anual. Cuando sobrepasa, sí, se tiene que hacer una resta y se tiene que pagar un porcentaje de lo ganado, de 3.742.000 a 5.589.000 si se hace un 10% y sucesivamente viene una escala. Este impuesto siempre tiene que ser declarado como una formalidad.
muchas obligaciones, aunque no hayan ganancias, hay que declararlas formalmente porque es la única manera que la administración tributaria tenga como parte nuestra el visto bueno de que no estamos legitimando ningún capital y que hay o no hay ganancias y que esa ganancia que se está percibiendo está o no está exenta. Ok, muchas gracias, André. No sé si tal vez hay algo más a nivel de derecho tributario que te interese tocar, sino para pasar ahora a la parte mía de derecho comercial propiamente. No, propiamente en ese aspecto ya finalicé y si gusta puede empezar usted con la parte comercial, Enrique. Muchas gracias. Tal vez aprovecho porque varias gente nos ha estado diciendo cosas. Por Claro, ejemplo, claro, claro. Camilo Quiroz, un amigo que tengo años sin ver, aquí nos está diciendo que está empezando un emprendimiento. Entonces, todos los éxitos del mundo para usted, Camilo. También André Mora, Laura Alfaro, el Man Mulate. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí presentes. De verdad que se les aprecia su participación. Pero bueno, pasando ahora sí a lo que respecta a asuntos propios de derecho comercial, tal vez quiero hacer una advertencia. Obviamente, a nivel de derecho comercial podríamos incorporar una discusión grandísima a propósito de contratos mercantiles especiales en relación con giros empresariales que requieran, qué sé yo, un suministro de productos, en relación con arrendamientos, en relación con compraventas, etcétera, etcétera, y podríamos detenernos a hablar de todo esto porque son asuntos que engloban el derecho comercial. Aparte de eso, podríamos empezar a hablar de una nueva vertiente que se está comenzando a estudiar mucho en Europa, que es el aspecto del derecho industrial, que refiere más bien a aspectos de producción, etcétera. Muy interesante. Pero bueno, tal vez como para aspectos de mantener tópicos de interés para ustedes, yo quisiera detenerme a hablar de sociedades comerciales. Sociedades comerciales hablando, digamos, de personas jurídicas estrictamente. En ese sentido, yo quisiera hacer ahora una nueva precisión. Cuando uno habla de sociedades comerciales, tenemos dos momentos diferenciados en los cuales podemos encontrar distintos beneficios en el hecho de constituir una sociedad comercial. Una sociedad comercial, como bien lo decía antes André, bueno, hay distintos tipos de sociedades, pero por lo general estaríamos hablando sobre todo de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, que son las sociedades de tipo capitalista, que se le llama. Es decir, sociedades que tienen un énfasis no en la condición del socio, sino más bien en el aporte de capital o la eventual ganancia, es decir, a nivel lucrativo, ¿verdad?, que puede tener la incorporación o no de un socio. Entonces, teniendo eso previsto, vamos a hablar de dos momentos distintos. Tenemos por momento, en un primer momento, disculpen, cuando hacemos una constitución de una sociedad comercial previo a haber comenzado un emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tal vez no hemos comenzado aún a hacer nuestras ventas o a poner ahí en el mercado nuestros servicios, pero nos formalizamos constituyendo una sociedad. ¿Qué podemos encontrar o a qué nos vamos a enfrentar cuando ese tipo de cosas suceden? Bueno, en primer lugar, lo más evidente es que vamos a encontrar una capacidad del aumento de capital. ¿Por qué? Porque vamos a tener unión de distintos comerciantes para efectos de encontrar vamos a ver, precisamente un mayor capital o una mayor fuente de dinero que podemos efectivamente emplear en la producción de los productos que vamos a hacer, o para efectos de poder coordinar de manera más idónea transportes o eventuales trámites que se quieran hacer con otras empresas que vayan a ser colaboradoras de lo que queremos hacer. Vamos a tener una administración profesional. ¿Por qué? Porque dentro de las sociedades comerciales hay distintos órganos. Hay un órgano de administración, hay un órgano deliberativo, hay un órgano de vigilancia, que es propiamente el fiscal de la sociedad. Entonces, por lo general, si tenemos una sociedad por ejemplo, una sociedad anónima, como les decía, una sociedad de tipo capitalista, sería posible encontrar, entonces, dentro de esa junta directiva de la sociedad, contadores, administradores de empresa, podríamos eventualmente encontrar abogados, podríamos encontrar economistas, y estas personas precisamente lo que nos darían es un insumo técnico previo al ejercer de manera directa la actividad comercial en sentido estricto, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de aspectos vemos que, aunque no hayamos comenzado con un emprendimiento, pueden servirnos a los emprendedores. Ahora, una advertencia también previa sobre esto. De ahí, lo más importante para garantizar el éxito empresarial, como lo habíamos dicho antes, era, pues, efectivamente poder vender.
Si a nosotros nadie nos compra, no vamos a tener ganancia. Entonces uno puede tener ahí todo el informe técnico del economista, de la junta directiva, que si a la hora de la hora, cuando usted pone, no sé, una pizza en el mercado y nadie se la compra, y pues de nada sirvió ese informe técnico, ¿verdad? Entonces, esto es una aclaración que quiero darles para efectos de que entiendan cuál es ese peligro o ese riesgo que se tomaría el emprendedor en caso de que no haya comenzado con su emprendimiento, ¿verdad? Ahora, bueno, asumamos el otro supuesto, tal vez donde más bien hemos ya comenzado a realizar ventas o a tener un servicio que está en el mercado, pero no hemos formalizado una sociedad. ¿Qué pasa cuando más bien hacemos la constitución de la sociedad comercial posterior al comienzo de la actividad mercantil que estemos teniendo como emprendedores? Bueno, vamos a encontrar otra serie de beneficios que ahora sí a continuación les comento, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, vemos que una vez formalizada la sociedad es, frente al ordenamiento jurídico, una persona como lo es, por ejemplo, André, o como soy yo, Enrique. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué relevancia tiene esto? Que las obligaciones o derechos que la sociedad pueda tener frente a terceros son propias de la sociedad. Entonces, un eventual supuesto de quiebra de la sociedad no conlleva necesariamente en este tipo de sociedades, ojo que en otras sociedades sí se puede dar, pero en este tipo de sociedades no conlleva la responsabilidad o quiebra de los comerciantes o socios de carne y hueso que integran esa sociedad. Eso es un primer beneficio que a la hora es de mucha importancia para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez puedan tener cuotas bancarias que paguen mes a mes para sus hogares, pueden tener cuotas por un vehículo que ustedes tengan a título personal, y lo que sería complicado es que por ustedes eventualmente tener deudas por una empresa que nunca fue constituida formalmente, puedan propiamente la quiebra de su empresa sin sociedad comercial, por así decirlo, perder incluso la capacidad de pago en estos otros aspectos, ¿verdad? Por eso sería más bien como un mecanismo de defensa que tiene el emprendedor frente a las deudas y frente a la eventual quiebra. Además de eso, de nuevo está el otro elemento de, una vez que tenemos un negocio que ha sido exitoso, vamos a tener personas interesadas en formar parte del mismo, es decir, inversionistas propiamente. Estos inversionistas, a la hora de constituir una sociedad, van a tener necesariamente, por el artículo 18 del Código de Comercio, no recuerdo el inciso, tienen que hacer un aporte para efectos de formalizarse como socios. Este aporte obviamente va a servir para varias cosas, por ejemplo, de nuevo, para aumento de capital, para aumento de la compra de maquinaria, para aumento o crecimiento de las industrias sobre las cuales nosotros nos estamos montando y ejerciendo nuestra actividad comercial, y todo esto en última instancia se traduce en mayores ganancias y a un nivel social, incluso al tener nosotros mayor crecimiento empresarial, se traduce en mayores puestos de trabajo para los dependientes que eventualmente queramos, si es que los tenemos, incorporar dentro de nuestro giro empresarial. A nivel de financiamiento bancario, a nivel de derecho financiero, encontramos que también cuando hacemos una creación de sociedades comerciales, se nos facilita la obtención de créditos con tasas de intereses favorables para precisamente poder mantener o gestionar empresas que previamente, sociedades que previamente no hayan sido formalizadas. ¿Por qué? Porque, imaginemos que tenemos una idea para emprender, pero no tenemos el capital para hacerlo y no tenemos inversionistas interesados que crean en nuestros sueños de emprendedores, ¿verdad? De que vamos a tener mucha plata de aquí a un año. Y entonces, constituir una sociedad comercial cuando tal vez estamos comenzando, recordemos, eso es un caso de la sociedad posterior al comienzo de la actividad, se facilitaría precisamente la posibilidad mía de tener mayor legitimidad frente a las distintas entidades financieras acreedoras que quieran precisamente hacer préstamos de inversión para nosotros poder comenzar y ejercer con esa actividad empresarial específica. De hecho, hay incluso proyectos de ley actuales, y ya leyes vigentes que, por ejemplo, la ley de fomento y desarrollo de la competitividad entre micro, pequeñas y medianas empresas, en la cual se establece todo un régimen diferenciado dentro del Banco Popular para todas las empresas y sociedades, sobre todo pymes, que quieran proceder ahora sí a obtener créditos específicos. Pero entonces, esto es básicamente lo que yo quería referirme con ustedes. Obviamente me limito a lo que son sociedades comerciales, porque dentro del derecho comercial, obviamente podemos ponernos a hablar de infinidad de temas, de contratos, de
de incluso un supuesto muy interesante que no se ve mucho, que es el de la empresa individual de responsabilidad limitada. Pero yo quería comentarles a ustedes de estos beneficios de las sociedades comerciales dependiendo del momento o de la etapa mercantil sobre la cual encuentren ustedes su empresa. Es decir, si es después del comienzo o antes del comienzo. De parte mía, esa sería la presentación o el aporte que quería presentarle a ustedes. Y entonces, con esto previsto, tal vez damos un espacio para preguntas previo al cierre de la actividad. André, aquí me hacen una pregunta tributaria apenas para usted. Ajá, ¿cuál? Dice, ¿qué sucede si no cancelo los adelantos de los impuestos, los pagos parciales? Interesantísima pregunta. Cuando nos vamos a Valerie, para que sepas. Cuando nos vamos al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, nos habla en el artículo 79 y siguientes sobre la omisión en la presentación de las declaraciones tributarias. Si bien es cierto, además de esto, Hacienda nos da una tabla sobre infracciones y sanciones administrativas en periodos fiscales. Hay un tipo de subsanación de forma voluntaria que se puede dar y que se castiga de menor forma. Por ejemplo, cuando se presenta el pago sin que la administración tributaria tenga una actuación, se hace un porcentaje de rebajo sobre la infracción que usted debe pagar. Entonces, es importante siempre estar al tanto de las declaraciones que haya que hacer, que haya que pagar para no incurrir en lo que son sanciones y multas y demás, porque estas van aumentando. Llegan a un tope, eso sí, pero van aumentando. Entonces, siempre es interesante e importante darse cuenta de las obligaciones que tenemos, pero sobre todo asesorarnos, porque si vamos a empezar en la parte empresarial, es importante contar siempre con el personal económico que nos dé la asesoría y nos ayude. Y en el caso de que no lo sepamos, pues asistir a charlas como esta que estamos dando, donde estamos dando información relevante sobre los aspectos tributarios y la parte comercial, como comentaba Enrique, y la parte a fondo de las declaraciones, también siempre las pueden encontrar en Hacienda. Hacienda tiene muchísima información al tanto sobre lo que son las declaraciones que hay que hacer, las sanciones en las que puedo yo incurrir como contribuyente si no las hago, las autoliquidativas, las declaraciones autoliquidativas que hay que hacer y demás. Entonces, ahí le respondo a la señora Valerie su pregunta, su excelente pregunta. Esperemos tal vez unos 30 segundos a ver si alguna claro, otra duda sale por ahí. ¿Alguna otra pregunta? André, aquí le tengo una pregunta muy especial. Nos pregunta André Mora, ¿qué recomendaciones me darían para empezar un emprendimiento? Bueno, yo creo que esa la podemos responder entre los dos. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El millón, sí, porque o sea, para empezar un emprendimiento... Yo le voy a decir lo que opino muy honestamente y sin mucho formalismo. André, después tal vez le doy la palabra a usted, André. Yo considero que lo más importante es no ponerse a darle vueltas al asunto, y si usted tiene una idea de emprendimiento que puede efectivamente a partir de mañana, ojalá poner en el mercado, hágalo. Y una vez que usted vea qué pasa, si tiene una respuesta positiva en los mercados, usted ahí podrá ponerse a hacer las consideraciones metafísicas que le dé la gana sobre si se formaliza o como una sociedad comercial de tipo sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada o lo que sea, pero primero garantícese usted que lo que usted está pensando y que quiere poner en el mercado va a tener éxito. Honestamente creo yo que de poco o nada sirve ponerse a especular y empezar a tener disquisiciones internas sobre las ideas de negocio que tenemos y nunca las vamos a poner en práctica. Entonces, lo más importante, a mi parecer, es echarse al agua, mandarse a ver qué tal, y una vez ya usted está ahí en el frío de la noche, ¿verdad? Como dirían,
ahí usted ve cómo proceder, pero sin usted tener un insumo de qué le ampara a usted en su futuro como emprendedora, realmente de poco o nada serviría toda la discusión, ¿verdad? Incluso de eso me parece a mí el asunto más indispensable. No sé vos, André, ¿qué pensás? Claro, Enrique, agregando a lo que usted está diciendo, que me parece sumamente importante y me parece cierto y objetivo, cuando empezamos a emprender, nunca tenemos un camino el cual seguir. Son varios caminos, hay que escoger cuál y nunca vamos a empezar con capital. Muy pocas veces se va a empezar con el capital necesario o con el capital soñado. Y no necesariamente hay que empezar en la formalidad. Es cierto, es lo más adecuado. Eso le da confianza a nuestros futuros clientes, sobre todo cuando nos establecemos como sociedad, pero no necesariamente tenemos que ser una sociedad para dar confianza. Podemos emprender como personas físicas, podemos tributar como personas físicas, podemos ser contribuyentes como personas físicas y además de eso, podemos nombrar o tener un nombre de fantasía, como se le llamaría en la escritura de constitución de una sociedad, a nuestra empresa. Podemos hacernos una página que se llame la asesoría jurídica o la venta de sándwiches, la mejor venta de sándwiches de Costa Rica y yo tributo como persona física, pero me represento mediante el nombre de mi empresa ficticia. Y digo ficticia porque es un nombre que yo le pongo, un nombre de fantasía, pero no está constituida a nivel del registro nacional. Entonces no siempre hay que empezar 100% perfecto, pero hay que empezar. Hay que empezar para seguir, para crear el propio camino, para darse cuenta de los errores que estamos cometiendo, de nuestras virtudes y siempre tener claro el nicho al que se va a dirigir la venta de productos o ya sea la prestación de servicios. Muchas gracias, André. Luego nos pregunta Eduardo Rodríguez Bolaños que qué forma jurídica es más adecuada para comenzar un emprendimiento. ¿Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o cuál creen que sea la mejor? Yo le voy a decir primero mi opinión y luego te doy la oportunidad a vos, André. Yo considero que eso va a depender de cuál es su meta en relación con la empresa que usted desea tener. Si usted lo que desea es, vamos a ver, comenzar un proyecto donde a usted no le interese quién va a ser socio suyo, sino que nada más le interesa adjuntar un capital y tratar de mantener exponencialmente las ganancias de su emprendimiento, de nuevo, eso es asumiendo que sea a nivel de mercado exitoso su empresa, ¿verdad? Si usted lo que quiere es a rascacielos comenzar a crecer con bastante capital, mi recomendación es establecer una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque a nivel, vamos a ver, por un lado, dentro de las entidades financieras, ese es el tipo de sociedades que se le ven con mejores ojos. Son las sociedades que por lo general incluso son requeridas para efectos de financiamientos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, encontramos que las sociedades anónimas son las más expeditas para tomar decisiones. Bueno, vamos a ver, las sociedades anónimas al mantenerse con acciones, lo único que importa para hacer el traspaso de la acción es eventualmente, si usted ya tiene la acción como accionista, venderla, entonces una persona puede formar parte, entonces usted tiene más plata y puede empezar a hacer más cosas. Y también a la hora de entrar nuevos socios es nada más de hacer un aporte para que una vez hecho ese aporte incrementa su capital social, tiene más dinero, etcétera, etcétera. Ahora, si por otro lado usted lo que desea es tener un tipo de sociedad que sea más de nivel familiar y de entre personas o socios de más confianza, yo recomiendo más bien una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque la sociedad de responsabilidad limitada no va a tener acciones, va a tener cuotas. ¿Cuál es un requisito que establece el Código de Comercio? Si no me equivoco, es en el artículo 397, para el efecto del traspaso de las cuotas. Se requiere que haya, dice el Código de Comercio, literalmente algo como que se tenga la aquiescencia de los demás socios cuotistas de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que ese nuevo socio que integre la sociedad va a tener sí o sí que tener alguna suerte de buena vibra para los demás socios. ¿Por qué? Porque si no la tiene, no puede formar parte de la sociedad. Eso quiere decir que las sociedades de responsabilidad limitada, por lo general, van a ser un poco más cerradas, un poco más a nivel de quiénes son sus conocidos, sus allegados, etc. Las sociedades anónimas, por otro lado, más bien por excelencia, son un tipo de sociedad que lo que permite más bien es enfocarse no tanto en quién es el socio suyo, sino cuánto aportó la persona interesada para efectos de usted poder cumplir su meta o su actividad dentro de lo que usted estableció en su estatuto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. Si usted lo que
básicamente, si lo que le interesa única y exclusivamente es la ganancia y crecimiento exponencial de manera más expedita, le recomiendo sociedad anónima. Si le interesa mantenerse cerrado, con socios que usted conozca, con donde usted tenga confianza y donde se requiere sí o sí que haya una aquiescencia, dice el Código de Comercio, respecto al ingreso de otros socios, la sociedad de responsabilidad limitada. No sé vos qué pensás, André. Yo creo que para no ahondar más en la pregunta, podemos seguir con las siguientes porque me parece que lo estableciste de una forma excelente. Inclusive aquí estoy viendo que hay otra pregunta, no sé si la estás leyendo, que habla sobre la pyme. Si hay exoneración en algunos impuestos, pregunta Exacto. Adriana. Bueno, sí, inclusive las puedo nombrar para micro y pequeñas empresas. Existe un pago escalonado de impuestos sobre la renta, de un 0% a un 100%. Por otro lado, también está el 20% de las tarifas de registro sanitario en productos, los comercios que se dediquen a esta parte, la función de, de registro sanitario, de salud. Incluso el pago del permiso de funcionamiento sanitario va a ser más barato como pyme que como una simple empresa que no está afiliada a la pequeña y mediana empresa, que inclusive se cobran $20, cuando no sé si usted tiene el dato exacto, Enrique, de cuánto se cobra actualmente alguien que no ¿De sea qué? pyme, sobre el permiso de funcionamiento sanitario, que es uno de los tantos beneficios, ¿verdad?, que se les da a las pymes. El dato exacto no lo tengo ahorita mismo. ¿No lo tiene? Ok, No. perfecto. Bueno, con Correos de Costa Rica hay otra tarifa preferencial. No sé si usted gusta agregar más, Enrique. Hay Sí, unos no, que tenía por ahí. no, me parece que ahí tocó el punto bastante bien. De hecho, hay otra pregunta que hace Daniel Mayorga, que me parece que va más de su ámbito por ser un tema de derecho tributario. Dice, por ejemplo, con los tatuadores, personas que corten pelo en la casa, pequeños emprendimientos de una persona, etcétera, normalmente a ellos se les paga directamente, es decir, le dan el efectivo y usted se lo El queda. efectivo. Ahí, ¿qué pasa con los impuestos y lo que deben pagar por servicios? ¿Qué pasa en esos casos? Tal vez de entrada, antes de que conteste, igual aquí se va a tener que hacer una diferenciación. Aquí esto Claro. es a nivel informal. ¿Por qué? Porque aquí si estamos, tal vez, vamos a ver, a mí el que me corta el pelo, bueno, antes el que me cortaba el pelo era, yo iba a la casa del señor y yo le pagaba y punto y me hacía la barba. Esta persona posiblemente no haya constituido una sociedad y no hace declaraciones de renta anuales para efectos de tener ahí la empresa de él, ¿verdad? Entonces, va a depender de esa situación. Yo lo veo desde un punto de vista informal, donde esta discusión del todo ni siquiera es productiva, porque no estamos registrados y Hacienda no tiene una capacidad de saber que está ingresando ese dinero. Pero igual, te dejo a vos la respuesta a la pregunta, André. Claro, en ese caso es cierto, hay que mencionar la parte informal. La parte informal siempre va a estar. No todos van a estar constituidos como contribuyentes ante la administración tributaria. No obstante, el que esté constituido como contribuyente y básicamente ya sea formal, porque eso es estar constituido contribuyente en las bases del sistema de Hacienda, va a tener que hacer el cobro. Por ejemplo, si un tatuaje sale en 100,000 colones, hay que agregarle el IVA y hay que cobrárselo al cliente. ¿Y quién es el encargado de pagar el impuesto al valor agregado? Va a ser el tatuador, va a ser el que corta el pelo, va a ser cualquier persona que a usted le venda un producto o le preste un servicio. Esa va a ser la persona que va a tener obligatoriamente por ley que recaudar el impuesto del valor agregado. Ahí respondo a la pregunta de Daniel Mayorga. Excelente. Luego, nuevamente, Eduardo Rodríguez nos pregunta, ¿puedo ser pyme siendo persona física? En ese caso, Claro que también sí, sí. también sí, igualmente se puede, porque recordemos que la condición pyme realmente es una condición formal que se adquiere una vez que usted se registra como pyme. ¿Y quién se registra como pyme? La persona física o la persona jurídica que hace la solicitud de registro. Recordemos que para efectos de, de definición, ¿verdad? De lo que es la pyme, se entiende que es básicamente cualquier gestor de unidades productivas que pueda disponer ya sea de medios de producción o de recursos humanos, y para esos efectos, ¿qué pasa? Usted puede ser una persona de carne y hueso como lo es, digamos, usted mismo, don Eduardo. Usted puede disponer de recursos, usted puede manejar recursos humanos, medios de producción, y por lo tanto puede adquirir la condición de pyme, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. ¿Y qué es lo valioso de esto? Y pues igual adquiere el compendio de beneficios que previamente hablábamos, ¿verdad? Sería eso. Exacto.
Sí, de hecho, ahí nada más para agregar, tal vez no va la pregunta, pero hay un sistema del que comentábamos hace un par de semanas, Enrique, el Sistema de Información Empresarial Costarricense, que se llama SEIC, abreviadamente el CIEC, el el CIEC, SIEC. eso, el CIEC. No sé, el Ajá, SIEC, el SEIC, una cosa así, exacto. exactamente. Donde usted como persona emprendedora puede registrarse con el fin de obtener ciertos beneficios, ¿verdad? Es un dato muy importante, no muchos lo conocen. Es un registro que puede ser fundamental para aquella persona que esté iniciando y que de verdad vaya encaminado a ser su propio jefe y ojalá a futuro dar trabajo también a personas cuando ya sea un poco más formal y se constituye incluso como una sociedad mercantil a nivel de la legislación costarricense. Excelente. Bueno, nos ha llevado tamaño poco la charla, Enrique, 50 minutos. Sí, no, de hecho, yo espero que don Carlos no sea la última vez que me deje hacer estas Sí, ponencias, porque era media hora, pero ahora, exacto. nos Más pasamos un bien, poquito. cualquier otra consulta, es que ya no sé, es que yo como tengo con esta plataforma no me salen todos los comentarios, aquí algunos se me cortan, entonces Yo creo cualquier otra que cosita que quede por ahí, yo me encargo de, bueno, André y yo nos encargaríamos de estarlo respondiendo. Tal vez de parte mía yo quisiera, bueno, primero darle la palabra a André para que se despide, también nos diga por dónde pueden encontrarlo y quién, bueno, todo ese tipo de detalles. no, de parte mía, la verdad es que estoy sumamente agradecido por la invitación. Enrique me hizo la invitación y sin duda alguna la plataforma Canapymes es fundamental para que haya sucedido esto que está sucediendo, todo el tema del ámbito del emprendedor, comercial y tributario. La verdad estoy sumamente agradecido con Enrique y sobre todo con el presidente de la Cámara Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. De verdad ha sido un honor y espero estar acá nuevamente en otra pequeña ponencia. Tal vez no se nos extienda tanto, tal vez sí, pero la verdad estuvo muy interesante y de verdad sumamente agradecido con Enrique y con el presidente de esta plataforma. Nos dio a disposición esta gran charla. ¿Y dónde pueden encontrarlo, don André? Claro, pueden encontrarme en Instagram como The Legal Advice CR, todo pegado, y como leak.andreyulate. Lo Toquecito para dejarlo escribe. en los comentarios. Ok, perfecto. Ya lo iba a escribir yo. ¿Cómo es el otro? The Legal Advice Ajá, CR y el otro es leak.andreyulate. Siempre excelente, estoy compartiendo contenido de interés para todo aquel que esté adentrado en el ámbito legal. excelente. Muchas gracias, André. De parte mía, igualmente, como siempre, agradecerles por acompañarnos, por estar aquí presentes, por, por consultar. Obviamente estoy a entera disposición de ustedes. Igual, mi nombre es Enrique Aquiles Alvarado Alfaro. A mí más bien me pueden encontrar, bueno, en mis redes sociales personales, que cualquier consulta que quisieran, con mucho gusto. Y de igual forma en Bufete Alvarado y Asociados, que es en la firma en la que trabajo, donde estamos totalmente a disposición de ustedes para lo que respecta a cualquier asunto de derecho comercial, mercantil, industrial, etcétera. Y de hecho siempre decimos, nuestro lema es servimos al éxito de la empresa. No hay nada que nos interese más que ayudar a los emprendedores y empresarios del país. Y entonces con esos ánimos estamos siempre para servirles. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Eh, Pura vida, André, de verdad te agradezco por acompañarnos y estar con nosotros en esta ocasión. Igualmente, Enrique, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que atendieron a esta charla tan bonita. La verdad es que el derecho comercial junto al derecho tributario se vuelve un tema muy interesante. Agradecido con todos por todos los comentarios, por las preguntas. De verdad que esperemos estemos de nuevo por acá. Pura vida, André, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, Enrique. Hasta luego.